muchos casos, el enfermo continúe llevando su vida normal. Ahora nos ves y nos escuchas porque las historias no tienen por qué contarse todas igual. Grupo Multimedios Sin Reservas cambia la historia de la radio. Desde hace más de 90 años, la radio en México narra la historia del mundo. Por primera vez en la historia se efectuó una transmisión fotográfica de Inglaterra a Nueva York gracias a un invento de Bayer S. Ranger, miembro de la Radio Corporation of America. 16 fotografías fueron transmitidas en media hora cada una y recibidas por medio de un lápiz dirigido por radio desde el punto de origen. Este maravilloso invento, al perfeccionarse, podrá llegar a transmitir instantáneamente un sinnúmero de noticias. Ahora nos ves y nos escuchas porque las historias no tienen por qué contarse todas igual. Grupo Multimedios Sin Reservas cambia la historia de la radio. Desde hace más de 90 años, la radio en México narra la historia del mundo. 22 de noviembre de 1963, hoy fue asesinado el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, cuando viajaba en un automóvil abierto en el centro de Dallas, Texas, entre una multitud que ascendía a unas 250,000 personas. En pleno recorrido, recibió los disparos de un francotirador que fue atrapado a unos 6 kilómetros del lugar. El sospechoso responde al nombre de Lee Harvey Oswald, es marxista y tiene solamente 24 años. Kennedy, de 46 años de edad, murió aproximadamente a la 1 de la tarde en el Hospital Parkland. Ahora nos ves y nos escuchas porque las historias no tienen por qué contarse todas igual. Grupo Multimedios Sin Reservas cambia la historia de la radio. ¿Y dónde puedes hablar con la radio? Pues en redes sociales. Twitter, @SinReserva620. Instagram, @SinReserva620. 620 AM. Desde hace más de 90 años, la radio en México narra la historia del mundo. ...31 de agosto de 1946, hoy sábado por fin se inauguró la primera planta transmisora de radio-televisión en México, misma que con un costo inicial de 80,000 pesos pretende hacer factible la televisión comercial en nuestro país. Este hecho representa el éxito del ingeniero Guillermo González Camarena, quien, como es sabido, es el inventor de la televisión a colores, misma que ya pronto será una realidad en nuestro medio. Ahora nos ves y nos escuchas porque las historias no tienen por qué contarse todas igual. Grupo Multimedios Sin Reservas cambia la historia de la radio. Digitalizando el espacio de tu música. Por eso, siempre junto a ti. Escuchas XEGMSR, Grupo Multimedios Sin Reservas, 620 kHz en amplitud modulada, 2.5 kilowatts de potencia, prolongación de Avenida 27 de Febrero 3117, Interior 3, Fraccionamiento Galaxias, código postal 86035, Villahermosa, Tabasco, México. Somos 620 AM. Si vas a hablar, dilo sin reservas. 620 AM. Las diferentes áreas de la salud giran alrededor de ella como los planetas al Sol, creando, sin reservas, el universo de la salud. Buenas noches, bienvenidos.
Muy buenas noches, bienvenidos a su programa El Universo de la Salud. Agradeciéndole su preferencia a las gentes que nos escuchan a través de la radio 620 AM, Panorama Sin Reservas, asimismo en las redes sociales, agradeciéndoles su presencia. Recuerda que escuchas El Universo de la Salud a través del 620 AM, la radio Sin Reservas, y te invitamos a que te comuniques a través de nuestros teléfonos en cabina para llamadas al 317-5620 o envíanos un mensaje de WhatsApp al 9934-183645. Recuerda que puedes seguir nuestra transmisión completamente en vivo a través de sinreservas.mx o búscanos por Facebook como AM620 Sin Reservas. Síguenos por Twitter, Sin Reservas 620. En Instagram nos puedes arrobar como Sin Reservas 620. Y no olvides visitar nuestra página fanpage El Universo de la Salud y que puedes descargar las aplicaciones 620 AM Sin Reservas desde los dispositivos Android y iOS. Agradeciéndoles también a nuestros patrocinadores, la Cámara Hiperbárica de la Clínica Santo Tomás, en Aquiles Cerdán 646, Colonia José Narciso Rovirosa. El teléfono es el 99-33-54-59-88 para obtener su cita. Y las farmacias IBD, SADCB en la ciudad de Veracruz, y que bueno, nos está patrocinando también con algunos medicamentos y materiales de curación, que vamos a también a tener una novedad el día de hoy de algo que están iniciando su introducción aquí al estado de Tabasco. Pues agradeciéndoles a todos ustedes, y tenemos hoy un tema pues bastante interesante, polémico, actual y trascendente, que es la educación sexual. Y tenemos aquí, por favor, si se pueden presentar y decir dónde se encuentran. Ok, bueno, yo soy la doctora Noé Ruiz de la Cruz, soy médica de profesión y soy sexóloga. Tengo una especialidad en sexología educativa y una maestría en sexología clínica. Y como sexóloga me encuentro en, ¿puedo decirlo? Adelante, sí, adelante. En la clínica Intela Neurociencia, que se encuentra en el fraccionamiento Lidia Ester, al lado de unas tortas muy famosas. Adelante, adelante. Aquí es Sin Reservas, sí. Adelante, no hay problema. Al lado de las tortas Las Nenas, enfrente de la escuela Caparroso. Okay, ¿Teléfono? ¿Algún teléfono? 99-32-55-90-04. Okay, muchas gracias, doctora, y bienvenida. Gracias. Bienvenida. Gracias. Hola, buenas noches, yo soy Lenín Izquierdo Cupido. Y lo mismo que estudió Enoe, también estudiamos otras cosas juntos, ¿no? También. Igual soy psicólogo de profesión. Los posgrados que tenemos es la especialidad en sexología educativa, la maestría en sexología educativa, sensibilización y manejo de grupo, y la maestría en sexología clínica. Entonces, pues aquí estamos, a la orden. ¿Es catedrático de la UJAT también? Ah, también, sí, tenemos ya 15 años en la universidad. Y es adscrito al Hospital de Salud Mental. Ah, también, pero sí, hacemos varias es que nos cosas. pasaron. ¿Algún teléfono Sí. para citas? Ah, bueno, también soy el director y fundador del Centro de Asesoramiento Psicológico y Sexológico Integral, ubicado en Manuel Doblado 119 de la colonia Tamulte. Mi teléfono personal 9933-0814-99. Para citas. Para citas. Ok. Sí. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Iniciamos hoy con unas preguntas aquí. Nuestro tema es sexualidad y salud, mitos y realidades, ¿no? Entonces, dentro de las preguntas que tenemos hoy es, así como primer pregunta, ¿por qué el tema de sexualidad se considera como un mito en el contexto de la familia, de la escuela e incluso en la pareja en muchas ocasiones? La pregunta es para cualquiera de los dos, quien quiera. Bueno, hablar de sexualidad es complejo. O socialmente así lo hemos hecho, porque realmente es un constructo. Y educamos como padres, como sociedad, desde cómo nos educaron a nosotros. O sea, y no tiene que ver con esta falta de amor o esta falta de cariño, falta de afecto hacia nuestros seres queridos, hablando de niños, adolescentes, niñas, sino tiene que ver de cómo nos educaron y cómo nos
cómo nos construyeron. Entonces, ¿cuáles son estos mitos? ¿Por qué hay muchos mitos acerca de la sexualidad? Porque nos da miedo también, o porque en esta cuestión se ha desvirtuado realmente qué es la sexualidad. Y pensamos que hablar de sexualidad es que vamos a inculcar a los niños y a las niñas, o a los chicos a tener relaciones coitales o a tener relaciones sexuales. Y hablar de sexualidad es sumamente amplio, o sea, y dependiendo de la etapa es el enfoque que se le da, ¿no? Entonces, o sea, realmente es por eso, porque educamos a raíz de cómo nos educaron. Si a nosotros nuestros padres no nos hablaron nunca de sexualidad, o lo básico que nos hablaron, por ejemplo, si somos mujeres solamente del periodo menstrual, educamos a nuestras hijas en base a eso. Entonces, porque siempre hemos enmascarado la sexualidad, y por eso hay muchos sinónimos de los órganos sexuales, o sea, de todos nuestros cuerpos, de todo nuestro cuerpo. Claro, al pene no se le llama pene, pollito, o sea, el pollito. se le llama, o sea, tiene 20 nombres diferentes, pero a la cabeza o a los ojos o a otra parte de nuestro cuerpo, pues pocos sinónimos hay. Entonces esto tiene que ver porque disfrazamos, enmascaramos, porque pensamos que es algo malo, pensamos que si hablamos socialmente o si hablamos en la familia, los vamos a inculcar a la relación sexual, y realmente la sexualidad va más allá de una relación coital. Sí, hay mitos, hay muchos mitos, porque desafortunadamente no contamos con una cultura que nos eduque en una información objetiva, científica, sino que generalmente, y no nada más en la sexualidad, sino en muchísimas otras temáticas, nos han educado, o nos hemos educado, o nos hemos mal educado más bien, con una información, vaya, informal. Aprendemos, en la infancia aprendemos lo que nuestros compañeritos en la escuela dijeron, lo que alguien por ahí nos dijo en una charla, que no tiene nada que ver con la información objetiva, sino más desde la perspectiva del juicio de esto está bien, esto está mal. Entonces por eso se generan muchísimos mitos, o sea, cosas que no son ciertas. A mí me gustaría hacerle una pregunta para Lenín o Enoe. Sí. ¿Ustedes consideran que la nueva educación donde se está hablando de sexualidad, un servidor recuerda que en sexto de primaria estaba la plática de sexología? Yo recuerdo mucho cuando mis compañeritas ya sabían que nos tocaba ese capítulo y fueron y cerraron las ventanas, cerraron las puertas, sí. Y la maestra dijo, no, espérate, esto no es para cerrarlo, sino para darlo a conocer. Actualmente hay muchas críticas, muchos comentarios sobre, no sé si conozcan el nuevo plan de estudio de las escuelas con respecto a la educación sexual. ¿Les parece bien? ¿Les falta algo? ¿Qué comentario nos pueden hacer? Pues siempre, bueno, sí faltan muchas cosas. Lo primero es que hay conceptos básicos que tenemos que empezar a promover, como es el hablar de educación sexual. Es todavía quedarnos o reducirnos en la parte biomédica o biológica. Educación sexual, perdón. Y de eso no es como que la que nos apoya muchísimo en los aspectos biomédicos. El término se queda corto porque la sexualidad va más allá de la parte anatómica. Nosotros, la sexualidad, el concepto que manejamos y en el que nos entrenamos es educación de la sexualidad. ¿Por qué? Pues porque la sexualidad implica desde la forma en cómo vemos, nos comportamos, creemos, nuestras propias creencias, nuestros valores, todo eso influye en la manera en cómo nos vamos disfrutando nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser. Sí, o sea, reafirmando lo que dice Lenin, efectivamente la cuestión de educación en las escuelas, o sea, sí han intentado, y digo intentado porque, o sea, sí se queda corto en esta parte y solamente se basa en la educación sexual, en la cuestión biomédica, o sea, sí hablamos de los órganos sexuales, hablamos del periodo menstrual, de los cambios o los cambios físicos que van a tener hombres y mujeres en la etapa de la pubertad. Pero falta, y ese es un aspecto biológico, pero falta el aspecto psicológico y falta el aspecto social, para esas tres esferas integrarlos y decir que es una educación de la sexualidad.
Entonces, porque nos enfocamos solamente a lo biomédico. O sea, sí se ha avanzado en ser una educación incluyente, donde ya metan a familias homoparentales o cosas de la diversidad, pero aún así nos queda corto todavía los conceptos y aún así quedándonos cortos, pues es como han hecho padres, maestros, todo un escándalo del por qué incluyen materias de sexualidad en niveles de cuarto, quinto de primaria, ¿no? Entonces, porque igual siguen pensando que el enfoque es para inculcarlos a tener relaciones sexuales, y realmente no es así. Entonces, al final de cuentas, existe información y muchas veces la información es de manera errónea como tal. Entonces, a lo mejor, si los planes de estudios fueran enfocados no nada más a la cuestión biomédica, sino también a lo psicológico y a lo social, habláramos de una educación de la sexualidad más que de una educación sexual. Podríamos tratar de hacerlo más sencillo. A ver. Por ejemplo, conceptos. ¿Qué es sexo? Ok, empezamos desde... Bueno, sexo, o sea, cuando escuchamos la palabra sexo siempre pensamos que es sinónimo de tener relaciones, pero realmente en la literatura, o sea, son todos los aspectos biomédicos completamente heredados que nos ponen en una línea continua, hombres y mujeres, para ser complementariamente reproductivos. ¿Esto qué quiere decir? Que se necesita un óvulo y un espermatozoide para que nazca un nuevo ser. No estamos diciendo que somos complementariamente reproductivos y que todos tenemos que ser heterosexuales. No, se habla de que no hay otra manera, sea por reproducción asistida, sea el método que sea actualmente, se necesita un óvulo y un espermatozoide para que nazca un nuevo ser. Por eso somos complementariamente reproductivos hombres y mujeres, desde esta parte biomédica. Y eso se refiere al sexo. Hembra, macho en los animales como tal, que también se puede referir a nosotros como hembra, macho, pero no desde este término peyorativo del machismo sino desde, exacto, sino que somos también otro ser mamífero, ¿no? Okay. A eso se refiere el sexo. ¿Y la sexualidad? Bueno, pues ya cuando ya tenemos bien definido y separamos los conceptos, entonces la sexualidad ya es toda la capacidad que tiene el ser humano de disfrutar a través de todos sus sentidos, sus formas de emocionarse, sus pasiones, sus alegrías, sus tristezas, todo lo que nosotros podemos involucrar en un proceso de comunicación personal, grupal, etcétera, va sobre ese punto, donde cuando hablábamos del punto de por qué sí nos queda corto todavía los programas, porque no respetamos que la sexualidad, por ejemplo, hay un término en la sexualidad que no aplica, que es el término normalidad. ¿Por qué la normalidad no existe como término? Porque la forma en cómo practicamos nuestra sexualidad en Tabasco no es la misma en alguna zona de Oaxaca, por ejemplo Juchitán y la zona de los Muxes, o en otros países, en otras culturas. O sea, la sexualidad implica también los conceptos de quiénes somos, qué queremos de la vida, esta individualidad que tenemos de disfrutar. O sea, a mí me gusta el café y a mí no me gusta el chocolate, ¿no? Entonces, en la vida también tenemos elementos que nos hacen diferentes. Y cuando hablamos de la parte biológica, pues tendemos a limitarnos, como diremos, que la parte del sexo, que ya que hablamos, tenemos que entender que relaciones coitales no es lo mismo que el concepto de sexo, no es lo mismo que sexualidad, no es lo mismo que género y roles y cosas. Ok, aquí entramos en otra pregunta. Yo he escuchado esta parte. Es que es muy sensual para vestir. Esto es lo que marcaría, por ejemplo, la diferencia entre la sensualidad de no sé, supongo, de las personas que vivimos en el trópico, a diferencia de las personas que viven en México, que a lo mejor usan ropa más escotada, más delgada. ¿Esto va en relación a lo que mencionaba de las ciudades? Sí, ¿o de las formas de disfrutar alguna u otra cosa? ¿Pudiera ser más o menos? Sí, tiene que ver con la cuestión de los roles. La forma en cómo nos vestimos en un lugar pues va determinado en mucho por el clima.
Claro. Por ejemplo, en lugares muy fríos, los esquimales pues no pueden usar la ropa de nosotros. El punto aquí es quitarle el peso del juzgar, que por la ropa que utilizas es lo que tú piensas, lo que tú estás provocando, cómo te identificas. Como un estigma, y como un estigma es desmitificar los elementos que le atribuimos a la cuestión de la belleza, inclusive de la forma en cómo se ve cómo se viste una persona. Esos son los temas que a veces no se trabajan en las currículas. Por eso se complica todavía el sensibilizarnos a ese nivel. Y entonces, ¿qué diferencia existiría entre una relación coital y una relación sexual? Bueno, en ese punto es prácticamente es lo mismo. El término académico o científico es relación coital. Ok. Bueno, por el tiempo, porque aquí en el tiempo se nos va así muy rápido, ya vamos a ir a un corte, pero vamos a regresar con otra pregunta y voy a checar si hay alguna pregunta del público. La siguiente pregunta sería, ¿cuál sería la edad apropiada para hablar de sexualidad con los hijos? ¿O es mejor hasta que sean adultos? ¿Y qué podremos enseñarle a los niños y a las niñas en relación a la sexualidad? Okay. Entonces regresamos en un corte. Muchas gracias, Kevin. Gracias. Ya regresa El Universo de la Salud por 620 AM sin reservas. La vida no se detiene, las noticias tampoco. Panorama Sin Reserva las pone a su disposición, junto con los temas más importantes. Por esa corrupción hay pobreza, no hay trabajo. Junto a un gran equipo de colaboradores. Fallecen 11 pasajeros. Una realidad la tarifa preferencial para Escucha Tabasco. Panorama Sin Reservas, con la información de Tabasco, México y el mundo. Soy Roberto Carrera y te invito a escucharnos de lunes a viernes, a partir de las 12 del mediodía, por Radio 620 de amplitud modulada. La radio, en donde hablamos sin reservas. El desarrollo de un país es resultado del esfuerzo de sus trabajadores y de un buen ambiente generado por leyes justas y actualizadas. Por eso, el Senado aprobó por unanimidad la reforma laboral, modernizando las relaciones entre trabajadores y patronos. México cuenta ahora con una legislación de vanguardia, acorde con los convenios y tratados internacionales. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. 64ª legislatura. Senado de la República. Cercanía y resultados. Digitalizando el espacio de tu música. Por eso, siempre junto a ti. Hace un año escuchamos. Los gobiernos corruptos han dejado en el abandono a los jóvenes. Nosotros vamos a garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar. Van a tener becas. Lo resumo en una frase. Becarios sí, sicarios no. No es por presumir, pero soy un hombre de palabra. En 9 meses se han otorgado 10 millones de becas a estudiantes pobres, una inversión de 60,000 millones de pesos, algo nunca visto en la historia del país. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Desde hace más de 90 años, la radio en México narra la historia del mundo. El Teatro Tívoli registra lleno total todas las noches con el espectáculo que encabezan Roberto el Panzón Soto, con su ya acostumbrado sketch político, y la exótica Tongolele, quien mostrando el vientre al interpretar las sensuales danzas de lejano Tahití, ha tenido un éxito sin paralelo. Este espectáculo de 2 horas está complementado por un elenco de primera, la orquesta de Gonzalo Curiel con sus intérpretes y la cancionera cubana Olga Guillot, que se apodera ya de las simpatías generales. Ahora nos ves y nos escuchas porque las historias no tienen por qué contarse todas igual. Grupo Multimedios Sin Reservas cambia la historia de la radio.
La discriminación por género no siempre afecta a las mujeres, también a los hombres. Existen leyes que por costumbre protegen mayormente a las mujeres en situaciones vulnerables como la viudez y dejan a los hombres en desventaja cuando ellos pierden a su pareja y se les condiciona la seguridad social y la pensión. La Suprema Corte resolvió que es discriminatorio imponer mayores requisitos a los varones que a las mujeres para acceder a una pensión. Así la Corte reconoce el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. Suprema Corte, el poder de la justicia. Si buscas la opción diferente para degustar de pescados y mariscos con alta cocina de autor y además que combine todos los sabores tabasqueños, Restaurante Mero tiene un sensacional menú para que disfrutes tu desayuno o comida y tengas la mejor experiencia con tu familia o amigos. Restaurante Mero, delicioso. Plaza Cedros pasando el Parque Tabasco, rumbo al Country. Reserva al 139-7844. En redes sociales, Mero, Pescados y Mariscos. Te esperamos. Continuamos con El Universo de la Salud. Bueno, aquí está en el grupo. Hola, muy buenas noches. Aquí regresamos a su programa El Universo de la Salud con el tema de sexualidad, mitos y realidades. Continuamos aquí con la pregunta que quedó al aire. Bueno, la pregunta era con respecto a qué edad hay que hablarle a los hijos o a las hijas con respecto a la sexualidad o esperarnos a que sean adultos. Así no, es. por favor. ¿Cuál es la edad? La edad ideal es a los 3 años, a partir de los 3 años. Y mucha gente dice, ¿pero qué le puedes hablar a un niño o a una niña a los 3 años? Pues muchas cosas. O sea, porque el enfoque, como decía anteriormente, es diferente. O sea, ¿cuál es el objetivo a esta edad? La prevención del abuso sexual infantil. Ese es como punto importante, ¿sí? Vamos a enseñarle lo público y lo privado, vamos a enseñarle la cuestión de higiene, el reconocimiento de su cuerpo, o sea, todo lo que va ligado a esta parte de el por qué soy niña, por qué soy niño, porque la identidad de género igual es a partir del año y medio más o menos. Entonces todo esto se maneja a partir de esa edad y el enfoque principalmente es la prevención del abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque si empoderamos a un niño o a una niña de su sexualidad, porque los abusadores o agresores sexuales, pues no, bueno, tú que trabajas en el psiquiátrico, no están salidos del psiquiátrico, no están salidos del reclusorio, o sea, son personas aparentemente que tienen una vida productiva, normal o un estatus, ¿no?, dentro de la sociedad. Entonces sí que el 70% de los niños y niñas abusados pues son por familiares, amigos, vecinos, alguien cercano a este menor. Y sí también hay estudios que determinan que si un niño o una niña está empoderada a esa edad y dice, no, esto no es malo, esto es mío, tú no debes de hacerlo, se detiene. Ok, ¿qué es empoderado? Empoderar, perdón. Empoderar es esta parte que conozca el niño o la niña, desde llamarle pene al pene, vulva a la vulva, ¿sí?, de que conozca lo público y lo privado, que hay actividades públicas y privadas. Públicas es como comer, saltar, brincar, que lo puede hacer en casa y lo puede hacer fuera de casa. Privada es el baño, cambiarse de ropa, ir al baño, sus partes, sus órganos sexuales que son privadas, que nadie debe de tocar, como es vulva, pene, ano, boca, en algunas veces lo manejamos por la cuestión de los besos. Entonces todo eso, con esta parte de llamarles por su nombre, lo público y lo privado, aprender a decir que no, le enseñamos como la desobediencia, porque los papás le enseñamos a los niños y a los niños la obediencia perfecta. Tienes que hacerle caso a los mayores. Entonces es como a todos los mayores. Entonces, saluda al abuelito que nunca ha visto. Exacto. Entonces embarramos al niño o a la niña que lo salude, el contacto físico. Entonces les enseñamos las maneras que pueden saludar. Así, o sea, saludar de adiós, saludar de beso a quienes ellos decidan, saludar de mano, pero los papás y las mamás los que hacemos es saluda. Entonces les enseñamos todo eso. Dale un besito. Saludar a tu padrino, no seas maleducado. Claro. Exacto. Entonces todo eso se llama empoderamiento. Aprender a decir que no, a poner límites, a que aprendan también a tomar decisiones a esa edad,
¿sí? A que aprendan a sus partes privadas, a que aprendan las actividades públicas y privadas, y todo esto tiene que ver con la prevención del abuso sexual infantil y el empoderamiento. Verdad, lo que están diciendo ustedes es romper con la tradición familiar de generaciones en generaciones, porque en estos tiempos, bueno, yo creo que todos los tiempos ha existido, ¿no? Sí. Pero yo creo que ahorita es más, ¿no? ¿Qué? Eso es el abuso sexual infantil. O sea, siempre ha existido, solo que ahorita es como más visible por la cuestión de las redes, por la cuestión de eso, pero siempre ha existido. Sí. O sea, siempre, y en las comunidades se ha visto de que, o sea, y se sigue dando y es más oculto todavía. Sí, entonces, o lo normalizan también. O sea, como a mí me pasó, entonces no importa que a mi hija le pase porque yo también lo viví. Exacto, por generaciones. O sea, nos falta educación. Educación de la sexualidad, claro. Nos falta. Así es. Y el ocultarlo no es, o evitarla tampoco es el camino correcto, porque siempre ha estado ese camino. Para nada. Así es. Hay muchos datos estadísticos, incluso en Estados Unidos hay grupos que no tienen nada que ver con grupos religiosos, sino de chavos que en esta época ya han recibido muchísima más información de educación sexual, educación de la sexualidad y todo lo que tiene que ver con sexología, porque se han metido a buscar, a indagar, y hay mucho, es como una moda, como grupos cerrados que toman la decisión de iniciar su vida sexual activa después de tener una profesión. O sea, y eso es algo que, y no lo está diciendo porque sean de una religión, sino que están viendo tantas ITS, tantas situaciones complicadas. ¿Qué es? Las infecciones de transmisión sexual. Perdón. Que ahí el término incorrecto es llamarlas enfermedades de transmisión sexual. O enfermedades venéreas. Eso es incorrecto. Entonces, entre más, lo que dicen estos estudios es, entre más información objetiva y científica de la sexualidad las personas obtengan, más posibilidades de vivir de tener decisiones acertadas, responsables, evitar embarazos en edades que no tienes no eres autosostenible, no autosustentable. Un adulto, exactamente. Y de esa manera las personas están diciendo que la educación de la sexualidad se tiene que dar en todos los momentos, porque a los papás también los tenemos que educar. Claro. Exacto. Fíjense, les voy a platicar algo que se da en uno de los hospitales donde un servidor trabaja, que es el Hospital Rovirosa. Vemos pacientes muy jóvenes, desde 14, 16, 17 años, y que todavía viven con sus papás, etcétera, etcétera. Y aún así me platican las gentes que están ahí, que trabajo social, que los médicos internos, etcétera, se acercan para darles formas de planificar y dependen de sus papás psicológicamente. Es que mi mamá dice que no. O sea, hay tantas cosas y yo creo que debe de ir de la mano tanto educación sexual como planificación familiar. Y ahí es ver, simplemente es ir a ver a los hospitales, a las gentes que de verdad ignoran tantas cosas y decimos, bueno, ¿dónde están los papás y dónde está la educación pública, no? ¿En qué estamos actuando mal? Porque tenemos, yo creo que una de las poblaciones más altas en partos, en pacientes jóvenes. Claro. Así es. Porque no nada más es dar, con todo respeto, el método por el método, o sea, o decirles ten el condón, o ten la pastilla, o ten la inyección, sino también lo que hablábamos, que no nada más es esta cuestión biológica, sino también tienes que abordar lo psicológico y lo social, es, a ver, ¿con quién vives? ¿Cuál es tu plan de vida? O sea, abordar al adolescente desde ahí. O sea, si nunca vemos al adolescente que si tiene un plan de vida, que piensa estudiar, cuántos hijos quiere tener, o sea, si no solamente le hablamos de los métodos como tal, siguen habiendo embarazo en adolescentes, porque no hay una proyección de vida, no hay una planificación que a lo mejor otros países están haciendo y que nosotros todavía estamos atrasados en eso. Eso es un punto muy importante, claro. ¿No? O sea, ser objetivos. Claro, es exactamente, cuando hablamos de que la información sea objetiva y científica, es quitar todos estos juicios de valor. Nuestra educación en Tabasco y en México todavía es judeocristiana, por ejemplo, ¿no? Entonces,
todo está visto desde lo que no es correcto, desde lo malo, desde lo pecaminoso. Y es curioso porque trabajamos también para muchas iglesias y los mismos, en todos lados se presentan estos tipos de embarazos y de abusos, o sea, en todas las clases sociales, en todos lados. En todas las clases sociales. Entonces sí tenemos que ser muy lugares. frontales, Así es. sensibilizar a los papás y a los maestros y a los niños. O sea, por eso digo, la educación de la sexualidad tiene que ser en todos los niveles educativos, en todos los momentos, en todos los grupos. O sea, que lo hagamos solamente desde la perspectiva de la prevención. Ni siquiera damos completo el uso del condón, del preservativo. No está completo. Las instituciones a veces no nos atrevemos a darlas de manera completa y correcta, porque tenemos que partir de escuchar al adolescente. O sea, que generalmente recibimos adolescentes que lo único que necesitan es que los escuches y que lo abraces una vez al día, tú como papá o tu mamá. Los adolescentes, o sea, todos necesitamos un abrazo. ¿Cuántas veces se le dices te amo a tus hijos? Claro. Es lo primero que les preguntamos cuando llegan ¿Cuántas veces les preguntamos? Claro, ¿cuántas veces le preguntamos? Siempre le pregunto a los papás de diferentes edades, sea de edad preescolar, sea de primaria, sean adolescentes, ¿cuántas veces le ha preguntado a su hijo o su hija si es feliz? O sea, desde ahí, o sea, porque a nosotros acuérdense, educamos a como nos educan. Sí. Entonces, como nosotros nunca nos preguntaron, entonces replicamos lo mismo. Entonces nos enfocamos en esto. Si le voy a dar a mis hijos, proveemos y somos proveedores económicos, somos proveedores en muchas cosas porque no queremos que a nuestros hijos, nuestras hijas le falte nada. Pero en esta cuestión de preguntarle, o sea, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Eres feliz realmente? Y si te dicen, sí eres feliz, ¿por qué eres feliz? A lo mejor te dice, porque tengo un celular, porque tengo, entonces no, espérame. O sea, tienes mamá, papá, tienes salud, entonces inculcarle valores también. Entonces todo esto se ha perdido también. Y es que no es fácil porque los que tenemos hijos, y bueno, yo tengo varios hijos y ahorita tengo todavía los dos más chicos de 12 y de 10, que tú te involucres en sus actividades, en el diario, los vas conociendo, vas observando y el contacto físico es impresionante cómo el niño tiene una alta autoestima, cuando tú estás reforzando, eres muy bueno en esto, ¿qué más quieres hacer? ¿En qué más te apoyo? Yo a mis hijos, por ejemplo, a todos, a los más grandes, al que ya se casó y a los demás, les digo, si tú me dices cuál es tu proyecto de vida, yo voy a estar aquí al lado de ti para apoyarte en todo lo más que pueda. A ninguno le he impuesto, oye, tienes que estudiar esto, tienes que ir para acá, tienes que hacer este deporte. No. Por eso es la toma de decisiones desde la edad preescolar. Y ellos aprenden a tomar decisiones desde pequeños. Es como un rompecabezas, ¿no? Que tiene que armarse para ver totalmente el paisaje, todo lo incluye. Y eso estamos hablando de educación sexual. Así es. ¿Cómo hay una dualidad? Porque ahorita mencionaba de que educamos como nos educan, ¿no? Pero siempre estamos trabajando para darle a los hijos lo que a nosotros nos hizo falta. Así es. Entonces, lo que a nosotros nos hizo falta, hablando de las cosas materiales, más que las cosas emocionales, psicológicas, espirituales. Claro, exactamente. Ahorita, por ejemplo, los jóvenes que tienen acceso a internet en su celular, etcétera, etcétera, ¿qué tipo de educación sexual se les puede hacer? Porque hay tanta información de la buena, de la mala, de la perversa, de todo. De todo, claro. Pues, por ejemplo, partiendo de la perversa y de la mala, es clarificarles y darles desmitificar y enseñarles qué es mentira. Todo lo que se hace en la pornografía, por ejemplo, todos son trucos. Todo. Y es más, y a veces en los talleres lo que hacemos es mostrarles cómo es estos programas que ellos mismos manejan para agrandar la cara, la boca, la pones de una forma. Bueno, lo mismo se puede hacer para agrandar cualquier parte del cuerpo. Le digo, si esto lo puedes hacer tú, que no tienes una tecnología tan avanzada, imagínate qué no se puede hacer detrás de una cámara. Entonces, cuando uno va mencionando todos estos elementos de los tiempos, de la erección, de cuánto lo puedes mantener, tantas preguntas, entonces ellos se van dando cuenta de que, además, otro punto importante, tenemos, lo que enseñamos también es a desgenitalizar nuestra sexualidad.
Es decir, no todo es coital, meter y sacar, como decimos. Adelante, puede hablar. Sí, sin reserva, ¿verdad? Sin reserva. O sea, porque, por ejemplo, cuando nos toca trabajar con personas que tienen alguna discapacidad. Ay, sí. O una disfunción. O una disfunción. Y las disfunciones se trabajan en parejas. Entonces sí es muy importante darle mucho más o igual valor o más a todos estos preámbulos, a todos estos detalles, a cómo conquistar. O sea, somos el ser humano, y a los adolescentes y a los niños hay que decírselo, somos más que un pene y una vulva. Somos mucho más que un pene y una vulva. Somos seres pensantes, somos seres que podemos sentir, visualizarnos haciendo trascender en muchas otras áreas. Podemos obtener placer de muchas otras formas y no necesariamente con una penetración, ¿no? Es básico. No sé si estoy bien, pero Sigmund Freud decía, el mundo gira alrededor del sexo. Y si vemos la televisión, si vemos películas, si vemos cómo el vestido, todo gira alrededor del sexo. Sí, inclusive dentro de la historia también socialmente nos han querido, llamémoslo así, controlar a raíz de la sexualidad. O sea, hablemos aborto, hablemos homosexualidad, hablemos, o sea, todas estas cuestiones, o sea, nos rige o hay un control o todo gira en torno a... Sí, entonces sí depende de la cultura, como decía de Lenin, o del enfoque, es lo que decimos, esto es permisible, esto es válido, esto no es válido, depende desde nuestra idiosincrasia. Ahí va una pregunta, ¿qué sería el reggaetón si le quitan el sexo? No existiría. Pues, claro, le quitarías de las 10 palabras, 9. Es que sí es importante señalar, quizá Freud dijo eso, pero no... Freud ni siquiera fue un psicólogo como tal, es psicoanalista. Y de pronto hay algunas corrientes. ¿Nos podría decir la diferencia, por favor, para nuestro público? Bueno, es que... Así, sencillito. El psicoanálisis es un poco más de interpretar a través de lo que... del lenguaje de la persona, de los sueños y de todo lo demás. Y hay que tener mucho cuidado porque nosotros hemos sido formados en una perspectiva de donde no vamos a dirigirle la vida a la persona. No podemos andarle interpretando la vida a la gente. Por el contrario, tenemos que ayudarlo a que ellos se den cuenta de cómo están en este momento y cómo sí quieren estar y cómo ya no quieren estar. Entonces, sí es cierto que el mundo gira en torno al sexo, pero no dijo que en torno a la sexualidad. Entonces, a lo mejor podemos reflexionar, y yo no me había puesto a pensar en esto hasta ahorita. Creo que nos quedamos muy cortos cuando hablamos exclusivamente del señor Freud. Creo que hay mucho más allá, donde podemos ser personas más pensantes, más conscientes, más vivos, con más decisiones personales en base a lo que sí queremos, no a lo que nos han introyectado desde las tecnologías, desde las creencias, como decía el doctor Juan Luis, nuestro gran maestro, desde que nos han instalado creencias inoperantes. Ya no le llamemos falsas creencias o malas, sino simplemente inoperantes, porque no nos han servido para ser feliz, no nos han servido para ser las personas que realmente sí queremos hacer, porque a los adolescentes se les pregunta, a ver, como decía, ¿realmente eres feliz? ¿O a dónde vas? Cuando nada más quieres estar metiendo y sacando, ¿a qué le tiras? ¿A dónde vas? ¿Te llena realmente? Y entonces cuando lo empezamos a confrontar y a cuestionar, ahí empiezan como que a titubear. Bueno, estamos al fin de nuestro segundo bloque y agradeciendo a nuestros patrocinadores, la Cámara Hiperbárica de la Clínica Santo Tomás y a IBM Farmacéutica. Y bueno, vamos a regresar en nuestro último bloque, pues platicando de esto sobre sexología y pidiéndole a las personas que se han comunicado con nosotros a través del WhatsApp y redes sociales que continúen. Ahorita vamos a darle contestación a alguna de sus preguntas. Muchas gracias, regresamos. Ya regresa El Universo de la Salud por 620 AM sin reservas.
sintonizando el espacio de tu música. Por eso, siempre junto a ti. Hace un año escuchamos. Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad. Voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el presidente de la República. No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya desapareció el Estado Mayor Presidencial. Los 8,000 elementos que cuidaban al presidente están en la Guardia Nacional para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Desde hace más de 90 años, la radio en México narra la historia del mundo. Junio de 1945. Por fin ya se fabrica en México la penicilina en tabletas, con lo que el único laboratorio que la está fabricando se adelantó a los de todo el mundo. Gracias a esta novedosa aportación a la ciencia médica, el suministro de penicilina ya no tendrá que ser necesariamente inyectado, sino que podrá sustituirse o complementarse con las tabletas, permitiendo que en muchos casos el enfermo continúe llevando su vida normal. Ahora nos ves y nos escuchas porque las historias no tienen por qué contarse todas igual. Grupo Multimedios Sin Reservas cambia la historia de la radio. La cuarta transformación en México ya arrancó. Y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas. El PT trabaja y cumple. Afíliate al Partido del Trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado. Si buscas la opción diferente para degustar de pescados y mariscos con alta cocina de autor y además que combine todos los sabores tabasqueños, Restaurante Mero tiene un sensacional menú para que disfrutes tu desayuno o comida y tengas la mejor experiencia con tu familia o amigos. Restaurante Mero, delicioso. Plaza Cedros pasando el Parque Tabasco, rumbo al Country. Reserva al 139-7844. En redes sociales, Mero, Pescados y Mariscos. Te esperamos. Hace 3 años escuchamos. La fórmula está en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble. Habla el presidente de México. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya 8 millones de adultos mayores del país están recibiendo 2,550 pesos bimestrales. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Economía, política, salud, seguridad. Las noticias que mueven al mundo. Conócelas sin reservas. Desde que llegue el plazo de 6 meses que está a punto de concluir, va a dar los resultados para bajar la criminalidad. Hablamos mucho de seguridad, pero créanme que en todos lados hay muchas cosas y muchos temas que tocar. Así que... Panorama sin reservas. Primera edición. Con Marbella Suárez y Jorge Soberano. Denuncias y comentarios al WhatsApp 9934-183645. 620 AM sin reservas. Síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda, mantente informado en Panorama sin reservas. Primera edición. 620 AM sin reservas. Continuamos con El Universo de la Salud. Muchas gracias. Está bueno la mesa durante el corte. Bueno, miren, hay una pregunta que ya haciendo a un lado lo importantísimo que es educar a los hijos sobre la sexualidad. Ahora hablando de sexo en pareja. Yo creo que es un tema picante, pero muy interesante que se hace. ¿Es bueno ver pornografía en la pareja? Pues mira, o sea, realmente el concepto como tal, la pornografía, es una expresión comportamental, ¿sí? O sea, realmente, o sea, nosotros, de donde venimos, Dimesex,
O sea, nosotros, quitamos el término de aberraciones, perversiones, parafilias, para darle el contexto, porque siguen siendo completamente estigmatizadas. Si nosotros decimos aberraciones, decimos perversiones, estamos estigmatizando. O si decimos parafilia, que el prefijo para, filia significa para, a un lado, y filia es amor o deseo hacia algo, entonces estamos diciendo que hay una línea recta. Por esta línea todos, seres humanos, tenemos que caminar. Pero si yo no quiero caminar por esa línea porque no me gusta, porque no me nace, porque eso, entonces queremos normalizar. Entonces por eso nosotros le llamamos expresiones comportamentales. Y la pornografía es una expresión comportamental. ¿Es bueno o es malo? Pues no existe como el término de decir es bueno o es malo. Yo me acuerdo que mi maestro de sexología en la carrera me decía, no existe la pornografía, existen películas o revistas de alto contenido erótico. Claro. Erótico. Entonces, la pornografía está en tu mente. Claro, y hay, bueno, le llamamos reglas, pero hay acuerdos dentro de la sexualidad en pareja, que sea de mutuo acuerdo, consensuado. A ver, apunten esto, por favor. Entonces, primero, mutuo acuerdo, consensuado, no hacerle, no esté fuera de la ley, ¿sí? No hacerle daños a terceros, hablando niños, niñas, hablando de personas discapacitadas, y no esté fuera de nuestros principios, porque si bien, como decía Lenny, venimos las parejas construidas de diferentes maneras. O sea, si usted y yo fuéramos pareja, pues usted tiene ya sus principios, sus construcciones, todo, y yo tengo los míos. Entonces, muchas veces en pareja lo que queremos es cambiar a la otra persona. Pues no, o sea, si la edad que tengo, pues usted también tiene su edad recorrida. Así es. Entonces, sí, pues cada uno tiene vivencias y experiencias diferentes. Y no significa que yo esté bien o esté mal, o usted esté bien o esté mal. Al final de cuentas, pues son experiencias y camino recorrido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Construir una relación, que es diferente. Usted pone su parte, yo pongo la mía, hacemos acuerdos y entablamos. Entonces, ¿vemos pornografía, sí o no? O sea, tiene que ser consensuado, mutuo acuerdo. Porque muchas veces, y que no esté fuera de la ley, porque la pornografía infantil está fuera de la ley. O sea, no hay de otra. Es algo que está fuera de la ley y no es consensuado. O sea, la pornografía infantil no es que el niño quiera o la niña quiera actuar. En cambio, si hay actrices pornos o actores pornos que le pagan por hacer una película y es porque quiere o es porque a eso se dedican, es una decisión. Pero hablando de niños y niñas, pues no es algo que ellos decidan, exacto, por eso está fuera de la ley, por eso es algo que no es permisible como tal, ¿no? Sí, es que lo más complicado en la vida del ser humano es establecer una relación de y pareja. una relación productiva, saludable, armónica, exitosa, apasionada, y construirla con todos esos elementos es lo más complicado, porque una relación tiene que estar basada precisamente en todos estos acuerdos, pero hay áreas que tienen que estar como que bien compenetradas, desde la parte de la cultura que tenemos, desde los deseos, nuestra forma de ver la vida, qué me gusta, qué no me gusta, qué me atrae, qué no me atrae, y llegar a esa relación dispuesto a aprender lo que no sé, también no es sencillo. No es fácil. Porque cada uno trae, como en psicología le llamamos un esquema referencial, es decir, de quiénes somos, qué es lo que me gusta, qué me desagrada. Si nada más en la cuestión de la comida es complicado a veces ponerse de acuerdo, imagínense, si yo... por eso es que lo ideal es que leamos, nos eduquemos con literatura científica, donde hay estudios, se han hecho investigaciones que pasan por un proceso estadístico y los resultados son que a final de cuentas todos somos seres individuales que tenemos formas de pensar, de sentir, pero que también tenemos la capacidad de negociar. También somos seres humanos que tenemos la capacidad de a veces ceder, y entonces si esa capacidad de negociar y de ceder la llevamos, la estrategia la llevamos a la parte de la sexualidad, entonces creo que podemos tomar la decisión de si queremos ver pornografía
no, pues a mí no me late, pero si tú quieres, bueno, una vez y vamos checando, utilizar unos juegos, sí, que no, bueno, empezamos y hasta es que para es eso. Muchas cosas actualmente. Es inmenso, los sex pues. shops que existen actualmente es Y hay, un universo de y cosas. hay algo muy importante donde hablaba yo una vez con un amigo abogado que no es ¿cómo me dijo? Una causal de divorcio o de separación en las parejas, la parte sexual, pero sí es una causante. O sea, y hay dos disfunciones muy marcadas que realmente la gente... ¿Podría explicar eso? ¿Qué? Bueno, que no está dentro de la ley, o sea, porque dejamos de tener relaciones es un motivo de divorcio, o sea, no está como en la ley, pero sí es una causa, o sea, la gente se separa, deja sus parejas o se divorcia por no tener relaciones, por no coger, ¿sí? Y hay dos disfunciones que la gente no visualiza y por lo cual no llegan a terapia. Y que existe terapia para eso, que es la apatía sexual. La apatía es donde ninguna de las dos partes quiere tener relaciones. O sea, porque pensamos que después de ciertos años de relación de pareja es algo normal que dejemos de tener relaciones. Pues ya tenemos los hijos grandes, ya la casa, ya esto, un trabajo seguro, somos pensionados, lo que sea. Y es normal que entonces dormamos en cuartos separados o dormamos en camas diferentes, ¿no? Y la otra es la disritmia. La disritmia es que una de las dos partes quiera tener relaciones sexuales y la otra no. Y esto tiene que ver más allá de lo biológico, porque eso es un 10%. De las disfunciones en general, el 10% es porque si es diabético, porque tiene un problema de medicamentos o algo. Pero el 90% tiene que ver con lo psicológico, lo social. Como decía Lenin, ¿cómo estamos construidos? ¿Qué es lo que traemos? Si nos dijeron que a la menopausia, una vez que nos dé o que ya tengamos los hijos, ya se acabó la cogedera, pues ay. Adelante. Entonces, se acabó. Entonces, al final de cuentas, pues eso nos quedamos, entonces llegamos a esa edad y pues ya, se acabó la sexualidad. Y antes de llegar a la edad adulta o a los años añosos, que es como se le conoce técnicamente, está un tema importante también que va a impactar a las cuestiones de las disfunciones y el deseo y todo, que es el concepto de belleza. Claro. El concepto de belleza lo tenemos todo mitificado, distorsionado, alterado y creemos que el concepto de belleza es uno solo. O sea, si no tienes estas medidas, y aquí los medios tienen mucho que ver, y los concursos de otro concepto que es la cosificación de la mujer y de la belleza y todo esto. Estos conceptos, cuando uno los empieza a trabajar en un taller vivencial y donde lo vamos abordando, esto nos va sensibilizando, o sea, aceptar este cuerpo que va teniendo quisiera cambios. hacerles una pregunta. ¿Cómo poder volver a prenderle fuego a la pasión en una pareja? ¿Está bien tener fantasías o juegos sexuales? Claro. Si nos pudiera decir o algún concepto para las parejas que están diciendo es que existe una arritmia. Una disritmia. La disritmia es cuando le digo una de las dos partes no quiere tener y la otra sí. Entonces, y son muy pocos los que se atreven a ir a terapia por estas dos disfunciones, ¿no? La apatía o la disritmia. Entonces sí, lo que vamos es echarle como granitos para ir prendiendo este fuego que en algún momento hubo y se apagó. Entonces le metemos desde desgenitalizar la mente, que eso es nuestra función principal. Sí es, a ver, vamos a explorar estos cuerpos o se van a explorar estos cuerpos sin que tomen en cuenta el pene a la vulva. O los pechos, entonces disfrutar. Entonces, ¿desde cuándo no se bañaron juntos? No, pues, o sea, no creo que desde que nos casamos. Entonces, empezar con esto tan básico, que no tienen que gastar, que no tienen más allá. Entonces, a ver, bueno, ¿cuándo fue la última vez que fueron a un motel? O algo fuera a un hotel, a un viaje, fuera del cuarto de ustedes, solos, sin niños, sin hijos, sin familia. Sin nietos. Sin nietos. ¿Sí me explico? O sea, ¿cuándo se dieron ese permiso? Entonces, y así le vamos agregando en terapia cosas hasta meter juguetes sexuales. O sea, pero no podemos, si a lo mejor traen una idiosincrasia de, no, pues ya es la edad, que ya esto es lo que me toca vivir, meterle el juguete sexual,
ya no vuelve. Entonces tenemos que empezar poco a poco como a gatear, a caminar y a correr así. Entonces vamos agregándoles y cosas desde lo más pequeño hasta lo más grande para aumentar esta parte de la pasión. El apetito yo creo que siempre existe, no tiene edad, ¿no? Yo recuerdo a Anthony Quinn, creo que a los 80 y tantos, 90 y tantos años fue papá. Y bueno, hay una pregunta, ¿la sexualidad está permitida en gente que tiene discapacidad o tiene cáncer o tiene alguna enfermedad? Por supuesto, o sea, precisamente esta pregunta cabe dentro de lo que mencionaba hace un momento del concepto de belleza. Claro. O sea, de pronto vemos a una persona que no tiene una pierna o no tiene un brazo, ¿y qué decimos? De primera impresión, ay, no se va a casar, no se va a casar nunca, pareja. o cómo le hará en la cuestión para tener sexo, y no tenemos idea a veces que, o sea, esto de agregarle cosas a nuestras relaciones, el estímulo sexual efectivo, que es la primera etapa en la respuesta sexual humana, tenemos que aprender a regresar a los básicos. ¿Cuántos sentidos tenemos en nuestro ser, en nuestro cuerpo? 5. Bueno, todos los sentidos que podamos hay que regresar a revisarlos. Nosotros ahí vamos mezclando, como dicen, muchas actividades que son desde el cómo me baño yo. A ver, realmente yo conozco todo mi cuerpo. El primer punto es el reconocimiento de mi cuerpo. Me conozco todos los detalles que pueda tener mi pene, mi vulva, mis pechos, mis nalgas, el cabello, todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Lo conocemos? ¿Cómo lo bañamos? O sea, agarramos el soquil y parece que estamos tallando para que se salga la mugre, cuando de pronto tenemos que usar a lo mejor un jabón de gel y estar ahí y dedicarme un poquito más de tiempo. Algunos dicen, no, que el orgasmo es de quien lo trabaja, ¿no? Cosas así. Yo creo que tenemos que ir un poco más allá, desde explorar nuestra propia anatomía, luego explorar la de mi pareja y darse el tiempo a ver, sin que el objeto, o sea, que el objetivo de ese baño no sea la penetración. Juegos de ese tipo donde podemos diseñar un cuarto que sea para nuestros encuentros. Claro. O sea, donde no haya distractores de televisión, iPad, esto, lo otro, sino sea un ambiente. Quitar el celular. El celular. Al bote de la ropa que sucia. Logremos quitar el celular, de que no entre al cuarto. Eso ya es un logro enorme. Revisemos qué tanto tiempo le dedicamos al celular. Claro, y algo muy importante que decía Lenín es en esta parte del reconocimiento de nuestro cuerpo, que efectivamente cuando antes, ¿verdad?, de la pareja es reconocer tu cuerpo, ¿cómo decirle a otra persona completamente ajena a nuestro cuerpo qué nos gusta y qué no nos gusta? Si nosotros mismos o mismas no lo sabemos. Ni lo aceptamos. Ni lo aceptamos, ni lo conocemos, y muchas veces cuando le mandas esta parte de ejercicios de métete a bañar y mira, tómate tu tiempo y eso, empiezan a reconocer ciertas partes del cuerpo que no sabían que podían sentir cosquillitas o sentir... el lunar que nunca se habían visto. Exacto. Entonces, sí. Las personas con discapacidad, pero hablamos de discapacidad a lo mejor con un síndrome, ¿tienen algún problema para tener sexualidad o sexo o algo? Pues no, o sea, realmente, o sea, si de por sí, volvamos a los niños, niñas, si de por sí la condición de ser niña o niña, o sea, abolimos, o sea, quitamos la sexualidad, pues si le anexamos que nace un niño o una niña con una discapacidad, pues es peor. Pensamos que son personas asexuales o pensamos que no tienen sexualidad. Claro, si su problema es a nivel neurológico, claro que va a tener erección. Claro que va a sentir en algún momento los chicos o chicas que tienen síndrome de Down, claro que van a llegar, o sea, hablamos de síndrome de Down, pero hablamos desde parálisis cerebral infantil, hablamos de todos estos, o sea, tienen un problema a otro nivel, pero su problema
del líbido, o su problema en esta cuestión endocrinóloga, su problema en esta cuestión de erección, o su problema de placer, o su problema de respuesta sexual, pues no la tienen, o sea, inhibida como tal. Aquí es que es complicada, es complicada para los papás y para, hablando de chicos, chicas, entender y aceptar que van a tener una erección, hablando de hombres, o sea, o cómo manejarlos. Y para personas que no hay una discapacidad, ¿es complicado? Pues más. Y si hablamos de una discapacidad ya después de, no naces con la discapacidad, pero resulta que pierdes la vista, o resulta que te amputan una pierna, o resulta que te da cáncer, ¿sí? Entonces, pensamos que estamos discapacitados sexualmente. A mí me tocó pacientes que les daba cáncer y se separaba la pareja porque ya no les servía como mujer o ya no les servía como hombre. Claro. Bueno, son las 9:02, prácticamente se acabó el tiempo y antes de terminar me gustaría pues enviar una felicitación al doctor Feliciano Wong Ortiz, que el próximo miércoles va a presentar su libro. Kevin, por favor. Va a presentar un libro sobre dieta, vive bien comiendo mejor. Va a ser el miércoles 11 de septiembre a las 7 de la noche en el auditorio Manuel Sánchez Mármol del Instituto Juárez, en la avenida 27 de febrero, Colonia Centro. Y bueno, un servidor ya tuvo la oportunidad de hojear y leer parte del libro, y nos habla de nuestras tradiciones, nos habla de la importancia de regresar a la antigua dieta que teníamos aquí, que era extremadamente pues buena, adecuada, sana. Y bueno, invitamos a todas las personas que nos están escuchando y que puedan correr la voz, por decirlo así, para que vean, escuchen y compren este libro, que es muy importante, forma parte de la salud y regresar a nuestras comidas, no simplemente la comida rápida. Y bueno, a mí me gustaría hacerles una invitación a ustedes, un mensaje personal. Es muy extenso todo esto, 1 hora es imposible, prácticamente debería ser un taller, porque es importantísimo la educación sexual, es decir, que la sexualidad y la felicidad tal vez se unan en un solo universo, por decirlo así, pero sí me gustaría escuchar algún mensaje que quisiera dirigirlo a alguien en especial. Bueno, a todos los que puedan estar escuchando o viendo, creo que nosotros como seres humanos, incluso desde que nacemos, o antes de nacer, nuestra respuesta sexual humana ya está presente y está comprobada. Entonces, la sexualidad es inherente al ser humano y nunca se termina. Por lo tanto, la muerte. Por lo tanto, si siempre va a estar inherente a nosotros, creo que somos responsables de educarnos en todos los escenarios, todas las esferas o las áreas que intervienen para que tengamos una sexualidad feliz, disfrutable, saludable, y que gracias a todo esa felicidad, ese disfrute, nosotros podamos ser personas y seres humanos cada vez más benevolentes, con nuestros hijos, con nuestras familias, con las personas que nos rodean. Creo que somos responsables, cada uno, siempre estamos eligiendo, cada uno, desde los adolescentes y los niños, cada uno elige. Entonces creo que tenemos la responsabilidad de educarnos en cómo estamos eligiendo lo que elegimos. Y bueno, ojalá y podamos, en Tabasco ya hay muchas formas de educarnos, de talleres, y en algún momento dado podemos pasar las informaciones para que con gusto podemos transmitirlas. Okay. Por favor, psicólogo Lenin Izquierdo Cupido, ¿dónde lo podemos encontrar si deseamos ir a consulta con usted? Me mandan un WhatsApp o una llamada al 9933081499 y con gusto agendamos una sesión. Muchas gracias. A la orden. Pues, doctora, hablar de sexualidad es complejo. O sea, si bien estamos expuestos a muchas cosas, niños, niñas, y informarnos, o sea, realmente informarnos como un tema más, como algo que traemos inherente, que la sexualidad inicia desde la vida intrauterina y se acaba con la muerte,
y que entre más información tengamos y tengan también los niños, las niñas, los adolescentes y nosotros mismos o ellos mismos cuando sean adultos, mejores decisiones vamos a tomar y vamos a prevenir de muchas cosas. Entonces es apostarle a la sexualidad. Si bien también padres, mamás, papás, pues a lo mejor no tienen las herramientas, porque es válido, no todos lo sabemos, ¿no? Claro. Entonces acudir a profesionales donde puedan hablarles, donde puedan inculcarles, donde puedan encaminarlos. Y hablar, y en la pareja, o sea, darse la oportunidad, ¿no? O sea, darse la oportunidad de vivir la sexualidad libre, sí, vivir una sexualidad sin juzgar. También les invito socialmente a ser más tolerante, y no nada más en la cuestión sexual, sino nos estamos volviendo socialmente más violentos, nos estamos volviendo más intolerantes. Entonces, y esto va desde la niñez. Si nosotros inculcamos tolerancia, respeto a los niños y a las niñas, pues van a ser adultos que van a tener lo mismo, ¿no? ¿Y dónde la encontramos, doctora? Pues en Intela Neurociencias, está en Avenida Pajes Yergo, Fraccionamiento Pajes Yergo, Avenida Las Américas, al lado de Torta Las Nenas. ¿Teléfono? Y 9932-559004. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. También a las personas que nos están viendo ahorita en redes sociales, pueden ver ustedes la tarjeta de la doctora. Sí. Jenny, no sé si gustas hacer algún comentario. No, pues agradecerles a nuestros dos doctores, psicólogos clínicos, psicólogos sexólogos, por acompañarnos. Este tema que no deja de ser un mito, no deja de ser una preocupación constante, porque así mencionábamos, cada vez tenemos más adolescentes embarazadas por falta de conocimiento, y muchas de las que no nos enteramos, por supuesto, que están en las comunidades, que son abusos sexuales, ¿no? Se me fue la palabra, de infecciones, sí, de esta parte de que son abusadas por los mismos familiares, incluso el padre o el padrastro, y esto es muy, muy común, más común de lo que nosotros podemos imaginar. Y las redes sociales, bueno, ahora nos permiten tener más conocimiento, pero toda la vida ha pasado, ¿no? Entonces agradecer que hayan aceptado la invitación, que nos hayan acompañado, y esperemos que no sea la última vez. Y acuérdense, como siempre, asesorarse con un profesional de la salud para evitar cualquier tipo de riesgo. Sí, bueno, pues agradeciendo a la Cámara Hiperbárica de la Clínica Santo Tomás, EAIBD Farmacéutica, por el patrocinio de este programa. Y bueno, pues agradeciéndole también a ustedes. El próximo programa es sobre mieloma múltiple. Vamos a tener varios hematólogos aquí presentes y vamos a hablar de esta terrible enfermedad desconocida por muchos, pero muy actual, y que requiere bastantes recursos económicos por parte de las instituciones de salud. Y diciéndoles como mensaje un servidor, Aulogelio Cobo Rojas, su sexualidad es vida. La sexualidad le da muchos matices alrededor de una pareja, la felicidad, etcétera, etcétera. Por favor, si tiene dudas, investigue, pregunten, actívense. No hay límites para el sexo y no hay enfermedades. Por favor, sean felices. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Saludos a Auri, que anda en México y no pudo venir. Gracias, Auri, te tocaba este programa, y aquí estamos. Sí, gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, Kevin. Gracias, Kevin. Concluimos el viaje por el universo de la salud. Síguenos en nuestra siguiente emisión el próximo miércoles. Si buscas la opción diferente para degustar